¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por ser parte de esta cita regional, este programa que es muy especial, porque la verdad que vamos a tratar un tema que hace, ¿cuánto? 48 horas, 72 horas atrás, se pensaba que era muy difícil que se lograra acercar posiciones. Sin embargo, en las últimas horas se ha logrado un acuerdo por la paz social y la nueva Constitución. Y esto es importante porque de todos los sectores, algunos se excluyeron, pero de una gran cantidad del espectro político, a los mismos que muchas veces se les critica, a los mismos que, ¿no es cierto?, en las encuestas no están muy bien evaluados, quienes en muchas oportunidades tienen que hacer una autocrítica mayor. Ellos mismos fueron los que se juntaron, tomaron lo que señaló el presidente de la República hace unos días, cuando muchos pensaban de que tras aquella jornada de martes iba a anunciar otras cosas, se llamó a un gran acuerdo nacional por la paz, por la justicia y por una nueva Constitución. Se tomó y en pocos días se logró este acuerdo, que es un avance, es un gran avance y da respuesta a lo que está pidiendo la comunidad, esa comunidad transversal, esa comunidad de las marchas, que, insisto, es transversal de todos los sectores, no solamente ideológicos, sino que religiosos, sindicales, de trabajo, de todos los sectores, familias, están pidiendo. Me refiero a poder tener una constitución a partir de lo que es un tema democrático. Y es por eso que hoy vamos a conversar en esta cita regional especial, Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución, con 4 interesantes invitados que son de la región, desde una perspectiva regional, porque somos Quinta Visión en el canal de esta región de Valparaíso. En primera instancia vamos a saludar a las damas. Me refiero a Camila Flores, diputada por el distrito número 6 de RN. ¿Cómo está, Camila? Un gusto tenerla acá. Bien, Bernardo, muchas gracias. La verdad es que un poco mejor, ha sido igual una luz de esperanza este acuerdo que llegaron ayer los distintos partidos políticos, ¿cierto? Los más democráticos, los democráticos, algunos se restaron efectivamente, el Partido Comunista, el Partido Humanista y algunos que tienen más baja representación en la Cámara, pero creo que es una importante acción que se generó, ¿cierto? Y sobre todo esperemos que esto sirva para particularmente y especialmente traer la paz, la tranquilidad, el orden público, que lo que yo creo es lo que más apremia, ¿cierto? Porque hemos visto cómo nuestro país por unos pocos ha tratado de ser prácticamente destruido. Ahora, en esto quedó demostrado de que muchas veces hay que ceder también, hay que escuchar, hay que conversar, hay que ser tolerante, hay que ser fraterno. Renovación Nacional estuvo en esa postura desde el día 1. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque también es una prueba de que aquellos que, insisto, muchas veces están cuestionados, pueden dar señales, y esta es una señal muy positiva. También quiero saludar a Matías Mundaca, abogado. ¿Cómo está, Matías? Un gusto tenerlo acá. Hola, Bernardo, estimados amigos. Aquí estamos, pues, listos para comentar las novedades del año. Y es la novedad del año. La novedad del año, porque por supuesto, algunos, incluso algunos analistas han señalado de que quizás es uno de los aspectos políticos históricos más importantes de nuestro país en los últimos años. Tenemos también al senador Kenneth Pugh, senador por la región de Valparaíso. ¿Cómo está, senador? Un gusto tenerlo acá. Igualmente, muy agradecido, Bernardo. La verdad es una alegría poder estar en forma tan temprana en un programa que nos ven todos. Si hay algo que es importante en la región de Valparaíso, es este programa, desde al sur, San Antonio, hasta el norte, en el interior, Marga, en los Andes, es una oportunidad para poder explicar qué es lo que estamos viendo, qué es lo que es este acuerdo de paz social y por la nueva Constitución, que es básicamente lo que hoy vamos a conversar. Perfecto, muchas gracias por estar acá. Y tenemos también como invitado en esta mesa a un hombre que debuta en estas lides junto a nosotros en esta cita regional. Me refiero al profesor Eduardo Aldunate, docente de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Cómo está? Un gusto tenerlo acá. Muchas gracias por la invitación y me sumo a los comentarios de los demás panelistas en el sentido que efectivamente es una ocasión bastante especial. Veremos a futuro si era tan histórica o no, pero yo creo que claramente hay una sensación de que aquí ha pasado algo que esperamos sea importante. Exacto. Bueno, partamos con usted, pues, diputada, como la dama de esta mesa. ¿Qué destacaría usted en primera instancia a rasgos generales de este acuerdo? Bueno, primero, Bernardo, este acuerdo hay que, yo me tomaría con cuidado el tema si efectivamente es de paz social y una nueva Constitución, porque una de las preguntas que se le va a hacer a los ciudadanos el próximo mes de abril de 2020 es si es que quiere o no quiere una nueva Constitución. Los ciudadanos también van a tener la oportunidad de decir no a una nueva Constitución.
Y si es que quieren una nueva constitución, si es que gana esa opción, también van a tener la posibilidad, ¿cierto?, de elegir el mecanismo para poder construir esta nueva constitución. ¿Y por qué hago hincapié en la posibilidad de que puedan elegir no? Porque yo creo que hoy día además nosotros las autoridades, el gobierno, tenemos la oportunidad de mostrar, y espero que así sea, que con tanta celeridad y premura como se sacó este acuerdo, ¿cierto?, por la paz social y la posibilidad de una nueva constitución, tengamos el mismo acelerador a fondo para sacar la agenda social adelante. Y que esa agenda social los chilenos se van a dar cuenta que se puede sacar adelante con la actual constitución, que son las prioridades de los chilenos: el sueldo mínimo, las pensiones, no solamente la pensión básica solidaria, sino todas las pensiones, el precio de los medicamentos, la seguridad pública, la salud, la educación, temas que son prioritarios para los chilenos y que con la actual constitución política se van a resolver. Porque es así, habiendo voluntad política, transversalidad y cediendo, como se ha hecho en esta materia, perfectamente podemos demostrar que los otros puntos van a salir adelante. Porque de pronto, Bernardo, como que en nuestro país se instaló por parte más bien de una élite, ¿cierto?, que la gran prioridad de los chilenos, la gran urgencia de los chilenos era tener una nueva constitución, y yo creo que eso no es así. Yo creo que los chilenos, la mayoría lo que quiere, no sé, son lo que acabo de mencionar, pensiones, no sé, que los adultos mayores, por ejemplo, tengan el transporte público gratuito para los más vulnerables, ¿cierto?, de que no existan más abusos, que es algo que ha sido terrible, las colusiones, en fin, una serie de otros elementos en nuestro país. Y eso se puede sacar adelante con la Carta Fundamental que tenemos hoy día. Otra cosa muy distinta es la conveniencia política que algunos pretendan sacar de tener una nueva constitución. Pero yo te aseguro que la agenda social, si no la sacamos adelante, si no salen estos temas prioritarios para los chilenos, aun cuando tengamos una nueva constitución, van a seguir desconformes. Porque aun cuando un derecho social, Bernardo, con esto termino, esté garantizado en la constitución o se establezca la constitución, no quiere decir que eso lo va a asegurar. Porque en la actual constitución política nosotros tenemos, por ejemplo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y nosotros, en nuestra región, tenemos las zonas más saturadas. Aun cuando nuestra constitución política lo garantiza, ese derecho se ve vulnerado igualmente. Y recién, yo diría el año pasado y los tribunales de justicia han ido acogiendo tramitación determinados ciertos recursos que se han interpuesto por la vulneración a este derecho que viven desgraciadamente los vecinos de Quintero y Puchuncaví. Bien. Matías. Bueno, como podemos ver, distinguidos amigos, doña Camila Flores ya está llamando a votar no. Ahora me falta todavía para el plebiscito, pero ya sabemos cuál es la postura de Camila Flores. Va a votar no a la nueva constitución. Voy a pedir que voten que no. Entonces quiere decir que no hemos entendido nada. Porque si esto ha pasado en Chile, y lo que pasó y hay que leerlo y hay que ver lo que pasó, la situación es que hay un gran porcentaje y mayoritario porcentaje de la población que quiere una nueva constitución. Y esto no se cambia por la lista de supermercados, ¿no es verdad?, que es dar pequeñas mejoras, ¿no es verdad?, que en el fondo no son sustanciales, como unas mejores pensiones, que no serán lo ideal, pero algo es, en fin, conformándonos con pequeñas cositas de manera de tapar el colador y no se filtre por ahí la protesta social. Entonces, yo creo que hay que tener presente dos cosas. Yo sé y yo estoy seguro que hay algunos que no se han dado cuenta del momento histórico que estamos viviendo. Chile no se caracteriza por tener una historia constitucional limpia. Las dos últimas constituciones que hemos tenido las han impuesto los militares, la del 25 y la del 80. Ahora tenemos la oportunidad de discutir la posibilidad de discutir en una asamblea constituyente que se terminó por llamar, para dejar tranquila a mi amiga Camila Flores, en vez de llamarla Asamblea Constituyente, ahora se llama Convención Constituyente. Cualquiera de los nombres a mí me tiene muy tranquila igual, porque vamos a cambiar la Constitución de Ricardo Lagos, no la de Augusto Pinochet. No es así. La del año 2005, no es así. ¿Qué firma lleva la Constitución? No es así. Si el problema no es la firma. ¿Quién la firma? Pero yo te pregunto para que la gente que no está Camila, sepa. Pero ¿sabes lo que pasa? Que disculpe, pero aquí hay un tema que es claro. El acuerdo que se llega anoche, porque lo vimos hasta tarde, permite elegir. Sí. Entonces, ojo con eso. Claro. Y ¿qué más democrático hay que la gente pueda llegar el momento y elegir, decir que quiere o no quiere? Eso. Y más encima, la oportunidad de elegir qué sistema quiere para hacer la Constitución. Por eso le digo, digamos, el desafío democrático es completo. Digamos, no solamente si queremos cambiar la Constitución,
sino que además cómo queremos cambiarla. Así que yo creo que hay que prepararse bien, ir a votar que sí y elegir el mecanismo constitucional. Senador. Bueno, ¿qué es lo que vimos ayer? En realidad, hoy en la mañana estamos prácticamente cerca de pasado el mediodía de este sí. viernes, tenemos que señalar. Tenemos que señalar, es algo que es bien importante. Lo primero es un acuerdo por la paz social. ¿Y por qué? Porque en Chile llegamos al límite de violencia nunca antes visto. Cuando uno ve ese nivel de odio instalado en alguno, que uno podría decir, bueno, aquí hay odio ideológico, hay algo que es mucho más allá de las justas demandas sociales que pueden tener las personas. Cuando se vandalizan los templos, cuando se atacan los lugares de la libertad de expresión, el Mercurio de Valparaíso, cuando se asaltan cuarteles militares, entendiendo que los militares están dentro de sus cuarteles para cuidar las armas, y si ellos no salen, bueno, los civiles no tienen que entrar. O sea, todos los límites fueron traspasados. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es este acuerdo por la paz social. Y eso es lo primero que tenemos que cumplir y entenderlo, que no sacamos nada con destruir, tenemos que dialogar. Por lo tanto, yo invito a todos a este diálogo sincero y honesto y sacar la destrucción. Solo los totalitarios, aquellos que quieren ejercer su poder, ¿y por qué? Porque solamente lo de ellos es lo que vale. Bueno, ellos son los que en estos momentos no tienen que ser parte de los acuerdos, porque buscamos tener un país que lo construyamos entre todos. Ese es el proceso que comienza ahora y va a comenzar incluso constitucionalmente, porque lo primero que tenemos que hacer es una reforma a la Constitución para habilitar este proceso. Esa institucionalidad es la que tenemos que entender. Hoy las instituciones, algunos las han desprestigiado, pero son todas legítimas y esa legitimidad está dada por la esencia misma. Tenemos que entender que nuestro Congreso, nuestros parlamentarios tienen la capacidad para hacerlo. ¿Y cómo lo van a hacer? De la forma que está establecida en este acuerdo. Y por eso, no solo el servicio electoral va a tener 5 meses para prepararse, un servicio electoral que tiene un prestigio reconocido, que confiamos porque confiamos en nuestras urnas. Si esa es la mejor expresión, ¿que de qué encuesta estamos hablando? Vamos a las votaciones, vamos a los plebiscitos. De hecho, ese plebiscito constituyente del año 88 fue el que permitió lo que tenemos hoy en día. Por lo tanto, en abril, en la fecha que se defina, vamos a iniciar este proceso, expresarse. Pero para eso hay que educarse, y educarse correctamente, no solo con un sesgo, no solo con unos profesores de una cierta área. Yo quiero reconocer entonces iniciativas como ya han empezado a ocurrir. El día de ayer, en la Casa Plan, en Valparaíso, profesores, abogados, constitucionalistas de todos los sectores exponiendo sus visiones. Porque no solo podemos presentar un lado, tenemos que presentarlo amplio. Y lo segundo, que es fundamental, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo dentro de nuestro marco jurídico, respetando el Estado de Derecho. Nadie puede estar sobre la ley, nadie. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, ese es nuestro desafío. Ahora, perdón, profesor, ya le doy la palabra, porque yo quiero aclarar algo. Yo generalmente este programa cuando lo dirijo no emito opinión, pero quiero valerme por lo que es el acuerdo. Y a mí me parece terriblemente importante que aquí se está dando la posibilidad de votar, o sea, dentro de los márgenes democráticos. En este país muchas veces se ha reclamado que las cosas se nos imponen. Entonces, así como había tendencia derechamente partidos políticos o no sé, gente que quería imponer por tal mecanismo, había otro que decía que no, que tenía que ser por esto. Entonces, creo que los chilenos estamos cansados ya de que nos traten de imponer las cosas. Y lo bueno de este acuerdo, y lo quiero rescatar, es que permite aprobar o rechazar el cambio de la Constitución. ¿Y para qué estamos con cosas? El espectro de los chilenos es amplio. Y así como hay gente que está a favor de cambiar la Constitución del 80, hay gente que está en contra de cambiarla. ¿Y por qué no tenemos la capacidad hoy, a partir de acuerdos como este, de escucharnos, de escuchar al otro, no de tratar de imponer? A mí me parece que dentro de este acuerdo, eso es un tema que tenemos que tratar de analizar y que es un tema que tenemos que tratar de acostumbrar a los chilenos a escucharnos, a poder respetar la opinión del otro dentro de los parámetros que corresponden de la tolerancia, dentro de los parámetros que corresponden de la fraternidad, porque eso lo hemos perdido. Disculpe, profesor. Desde el punto de vista suyo, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, como académico, ¿qué destacaría en lo general de este acuerdo? Pucha, qué lata que me pregunta como académico, porque también me hubiera gustado dar un punto político, pero a ver, académicamente, o si es que existe algo así como puede dar los dos aspectos, no hay problema. Si es que existe algo así como una opinión académica en materias constitucionales, que siempre tienen un componente político. A mí me llamó
me llamaron la atención varias cosas. Políticamente uno diría, siempre se valora el acuerdo. Yo creo que es bueno ponerse a conversar. Cuando uno observaba las declaraciones de algunos agentes políticos el día 11 o el día 12, parecía que no había posibilidad de diálogo y ahora hubo un diálogo y un acuerdo y eso constitucionalmente es bueno. Ahora, desde el punto de vista constitucional hay un par de cosas que a mí me llamaron la atención. Lo primero, porque se contempla esta posibilidad de que en una primera instancia, en un plebiscito, la ciudadanía decide si quiere o no quiere nueva constitución. Pero el acuerdo no dice nada respecto de qué sucede si al cabo de los meses, 9 meses creo que eran y después 3 meses de prórroga, ¿qué pasa si al final no hay ningún acuerdo? Porque perfectamente puede suceder, ¿no es cierto? Uno no puede dar por descontado que va a haber acuerdo. Y eso es un tema relevante porque si el acuerdo tiene que dar origen a un proceso constituyente, uno tiene que prever cuál es la consecuencia final. Los abogados solemos pensar al revés de los cristianos, en el sentido de que cuando uno está celebrando un contrato, lo primero que uno se pregunta es qué es lo que pasa si hay incumplimiento. Y yo creo que eso quedó un poquito en el aire. ¿Y por qué es relevante eso? Porque lo que se ve como un gran triunfo es esta tesis de que en el fondo aquí iba a haber una discusión con página en blanco, con hoja en blanco. Y eso en realidad no es así. ¿Por qué no es así? Porque yo entiendo, a menos que haya leído mal o que haya alguna cláusula de resguardo que no conocemos, que si al cabo de ese tiempo no se llega a un acuerdo, bueno, va a seguir rigiendo la Constitución existente. Por lo tanto, el quórum de 2/3 que se impone como regla decisoria se transforma en una cosa bien paradojal. Era lo que la oposición había señalado como que era más antidemocrático, porque justamente era un quórum muy alto para cualquier reforma constitucional, pero en el fondo es el quórum que se requiere para llegar a acuerdos. Si al interior del proyecto no hay acuerdos, por supuesto que eso quedaría entregado a ley común, pero si en su conjunto no se llega a un acuerdo, volvemos a la Constitución anterior. Entonces, ahí hay un punto relevante. Y el segundo punto que constitucionalmente es relevante es que en todo este periodo hubo un discurso muy importante respecto de la necesidad de devolverle el poder al pueblo, de devolver el poder a la participación ciudadana. Y sin embargo, si se aprueba la idea de una nueva Constitución y en cualquiera de las dos hipótesis se eligen personas que van a integrar el órgano constituyente, dice el acuerdo que se va a hacer por medio de un sistema proporcional. Y en el sistema proporcional la posibilidad de participación de los independientes es nula o casi nula, porque para un sistema proporcional yo tengo que hacer listas. Por lo tanto, la forma como normalmente se incorporan los independientes es vía partidos políticos. Por lo tanto, para la ciudadanía de a pie, para los no militantes o para los no simpatizantes que lleguen a integrarse a un partido político, no va a haber posibilidad de participar en el proceso constituyente. Y eso me parece curioso en relación al discurso previo. Perfecto. Diputada. Bueno, yo creo que es fundamental en la etapa que se viene digamos, estos meses de discusión. Porque yo, la verdad, Bernardo, he leído, he escuchado bastante y hay muchas personas, ¿cierto?, que ya están muy vandalizadas, ciudadanos muy vandalizados, no sé, la Asamblea Constituyente, la Convención, como lo que tú quieras, digamos. Pero yo creo que primero es fundamental preguntarle a esas personas si saben lo que es la Constitución, qué es lo que contempla la Constitución. Lo decía, de hecho, un diputado, creo que ayer o antes de ayer del Frente Amplio, que a él le preocupaba mucho que sus colegas de bancada, de coalición, ¿cierto?, vayan a ser los que escribieran en parte la nueva Constitución, porque él veía como, creo que usó la palabra, chamullaban jurídicamente en torno al tema. Y no deja de ser cierto. Yo creo que eso también es un poco un análisis de la importancia de que algunos repiten consignas, las repiten de memoria, ¿cierto? Pero tú te vas al fondo y te das cuenta que finalmente no hay un contenido. Muchas de esas personas no saben. Entonces ahora es la etapa que viene de formar, de educar, de que la ciudadanía comprenda la etapa, ¿cierto? Esta especie, como decía el profesor Aldunate, de devolverle el poder originario, ¿cierto?, a los ciudadanos, es de una responsabilidad tremenda.
es muy importante. Yo no sé la verdad cómo se irá a conformar, qué es lo que irá a ocurrir finalmente. No sé si se va a partir absolutamente de cero, si algunos apartados de la actual Constitución se van a mantener. Desconozco, digamos, cómo irá a ir resultando esta materia. Es todo un desafío también en lo electoral, porque eso es muy cierto lo que dice el profesor. Desde el punto de vista de la elección, digamos, esto también va a tener un alto contenido partidista político, ¿sí? Eso es una realidad, eso es efectivo. Por lo tanto, hay que tener ahí mucho ojo, mucho cuidado a la hora de quiénes son los candidatos, a quiénes están representando, cuál es la línea que quieren tratar de instalar en esta posible nueva Constitución, precisamente porque va a ser muy difícil un camino contrario, distinto, en el sentido de que exista una independencia y una objetividad absoluta. Eso es muy, muy difícil que ocurra. Perfecto, Matías. Creo que es una buena duda que se coloca sobre la mesa. Sí, lo que ocurre es que muchas veces cuando se negocia tan intensamente en 48 horas un acuerdo de esta envergadura, de esta categoría, se hace sobre la base de que efectivamente hay una gran mayoría de los chilenos que quiere cambiar la Constitución. Y por ende, claro, no se puede poner en este acuerdo que si no se aprueba una modificación de la Constitución va a seguir rigiendo la Constitución de 1980. Y eso es una verdad. Es decir, si no se modifica la Constitución, tiene que seguir rigiendo la que está vigente. Pero entiendo que esa posibilidad fue estimada y fue claramente desestimada en términos de entender todos que aquí va a haber una modificación de la Constitución y que no va a ser la Constitución del 80 la que va a tener problemas. Y yo creo que tampoco va a haber mucho problema en la parte dogmática de la Constitución. No sé si Eduardo me va a poder confirmar esto. Porque la parte dogmática de la Constitución son los derechos y garantías constitucionales. Y eso está universalmente aceptado. Todas las constituciones del mundo lo tienen. De manera que, salvo algunos cambios en torno a la definición del Estado, que a mí me parece que debería definirse como un Estado social y democrático de derecho, no solamente una república, salvo esas cosas y sacar de la Constitución el principio de la subsidiariedad, que es el que ha complicado, no es verdad, la intervención del Estado en cuestiones que son sociales, el catálogo de derechos constitucionales no creo que varíe mucho. No creo que varíe mucho, que nadie va a discutir que hay derecho a la propiedad, que hay derecho a la libertad, que hay derecho a la libertad de expresión, a la libertad de enseñanza, a la libertad de educación, que son derechos que están además en los tratados internacionales, que están suscritos por Chile, de manera que no podríamos desconocerlo. El problema se va a producir, creo yo, en la parte orgánica de la Constitución. Es decir, aquella parte donde se distribuye el poder político. Cómo se ejerce, se distribuye el poder político en el país. El sistema presidencial, por ejemplo, que existe, que es un presidencialismo exorbitado, exagerado, ¿no es verdad? ¿Qué va a pasar en materia de iniciativas de ley? ¿Quién va a tener la iniciativa de ley en algunas partes, en otras no? En fin, el problema del régimen, digamos, de gobierno. Si vamos a tener un presidencialismo o vamos a tener un semiparlamentarismo o vamos a tener un parlamentarismo. Porque no se olviden ustedes que parte de esta crisis se origina en el presidencialismo, en donde se elige un presidente con una mayoría determinada y un parlamento contrario a la tendencia del presidente. Y se produce entonces el bloqueo del gobierno, ¿no es verdad?, porque el Congreso es mayoritariamente contraintuitivo de lo que votó la gente para presidente. Entonces, ese es un problema que se puede solucionar, ¿no es verdad?, con un sistema semiparlamentario o parlamentario, en donde el jefe de gobierno sea el jefe del partido mayoritario o las personas que recibieron la mayor cantidad de votos en las parlamentarias. Entonces, ese es un tema que va a ser ahí es donde están los problemas, creo yo, en la parte orgánica de la Constitución. En todo caso, de acuerdo a lo que se señalaba y quienes seguimos hasta largas horas, ¿no es cierto?, la transmisión desde... O sea, ¿dormiste poco? Senado. Sí, he dormido poco porque creo que... Está bien. Bueno, uno tiene que informarse. Sí. Y la verdad que dentro de la poca educación cívica que existe en este país, lamentablemente, de hecho nos hemos encontrado con sorpresas reportando muchas veces que hay personas que confunden lo que es una consulta ciudadana con un plebiscito. Sí, claro. Entonces, creo que este es un tema también importante de educación cívica. Senador, profesor, les voy a pedir que nos esperen unos segundos, como también a nuestros televidentes, porque vamos a hacer una breve pausa y cuando volvamos a la segunda parte vamos a volver con ustedes para seguir con esta interesante conversación. Insisto, en todo caso, dentro de lo que se señaló es que muchas de estas interrogantes que vienen se tienen que comenzar a definir ya una vez, ¿no es cierto?, que quede bien establecido lo que es el mecanismo, y que cuando se habla de esto de foja cero,
o de página en blanco, no significa que vaya a haber una hoja en blanco y se vaya a partir redactando todo, sino que un poco lo que decía él, de que hay situaciones que son comunes y situaciones que se van a mantener. Por ejemplo, tenemos recursos dentro de la legalidad como recurso de amparo, ¿no es cierto?, o recurso de protección, que a todo el mundo le sirve y que ha quedado denotado que dentro de la actual Constitución son elementos que son importantes y que debieran mantenerse. Así que yo creo que es un interesante punto de vista también para seguir conversando. Nos separamos por algunos minutos y ya volvemos para seguir dialogando en esta cita regional especial muy interesante sobre este acuerdo de paz social y la nueva Constitución. Y volvemos entonces a este programa Cita Regional Especial, hoy hablando sobre el acuerdo por la paz social y la nueva Constitución. Le habíamos pedido al senador Piu y al profesor Aldunate que nos esperaran mientras estábamos en este corte para seguir conversando sobre este tema. Senador, sobre la mesa, antes de irnos al corte, se pusieron algunas interrogantes. ¿Qué le parece a usted? Bueno, muy interesante dos puntos que quiero destacar. Lo primero, la educación cívica. Si algo que hemos fallado ha sido precisamente la formación y lo hemos sacado. Muchos ramos humanistas han salido y la gente, las personas en la práctica, hoy deciden incluso no votar. Y esto es un fenómeno bien particular porque cada vez es más gente la que no quiere expresar algo que es tan importante. Yo quiero entonces invitarlos a todos a eso, a prepararse. ¿Qué es lo que tenemos que entender entonces? Nuestra Constitución se ha ido modificando permanentemente. O sea, ni siquiera es la Constitución del 2005. Es más, hay más de 200 mociones de parlamentarios que están en espera. Qué bueno que Matías haya querido mencionar el tema de qué régimen es el que tenemos que instalar. Hay una de ellas, del senador Alamán, que habla precisamente de una reforma de la Constitución para tener un sistema semipresidencial. ¿Y por qué? Porque hoy tenemos un modelo que nos ha permitido a muchos llegar a tener representación de minorías. Tenemos un modelo europeo que permite a todos expresarse y finalmente las coaliciones, que son las que llevan la mayor cantidad de votos, son las que gobiernan. ¿Eso qué es lo que da? Más estabilidad. Y por lo tanto, si queremos copiar el modelo europeo, tenemos que hacerlo completo. El año pasado, sin ir más lejos, siguiendo los estándares europeos, Europa sacó el Reglamento Europeo de Protección de Datos, cambiamos el artículo 19, el mismo artículo que protege la vida. ¿Para qué? Para proteger los datos personales. O sea, la Constitución permanentemente está siendo modificada para poder instalar aquellas cosas que son importantes. Tiene candado, obviamente. Lo que se le ha hecho ahora ha sido básicamente sacarle el candado. Y ahí cuando se habla de esta hoja en blanco, yo más que hoja en blanco hablaría el pensamiento out of the box. O sea, no limitarnos a lo que dice, analizarla completa y ver qué es lo mejor. Los desafíos que tenemos ahora son mucho más grandes. Tenemos que enfrentar un cambio brutal de la sociedad, una sociedad que va a ser quizá controlada por la tecnología. Cuando se discuten las 40 horas, pueden ser 0 horas. ¿Por qué? La automatización avanzada que puede tomar control de los procesos. ¿Cómo vamos a hacernos cargo de eso? De las inteligencias artificiales. ¿A quién vamos a procesar? ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando más rápido de lo que queremos. Esta es una oportunidad extraordinaria y por eso yo quiero invitarlos a todos a tomarla sin tanto miedo, entender que el poder de las urnas es el que decide. Esa es la verdadera expresión, pero para eso tenemos que estar todos participando. Profesor. Sí, bueno, como decía Matías, hay algunos temas. Yo no tengo tan claro que la parte de los derechos fundamentales no vaya a ser objeto de un gran debate. Hay algunos derechos en que estaríamos de acuerdo, ¿cierto? Yo creo que nadie va a eliminar el debido proceso, la libertad personal, pero, por ejemplo, bueno, justamente la forma como se protege la propiedad seguramente se va a poner en cuestión. Ya se ha debatido o se ha planteado el tema de la regulación constitucional de los recursos naturales. Sí. Ese es un gran tema, la regulación de los derechos de agua. Por lo tanto, yo creo que ahí va a haber un debate. Históricamente, además, esos han sido los ámbitos donde se han producido más debates. Y respecto de la parte orgánica, yo creo también que es fundamental un cambio. Nosotros tenemos un régimen de hiperpresidencialismo que, en contra de lo que normalmente se cree, no es que haga un presidente fuerte, sino que hace una presidencia muy débil. Porque ya lo hemos visto en este último tiempo, ¿no es cierto? Cuando no tiene la contraparte de legitimidad del apoyo parlamentario, eso hace que la presidencia sea débil. Especialmente en un país como el nuestro, bueno, todos los regímenes presidenciales, pero donde el presidente además tiene que contar con el apoyo
los partidos de su coalición. Tampoco es una especie de mini monarca que llegue y mande. Ahora, en ese sentido, yo creo que hay que tener cuidado con las propuestas de régimen semipresidencial, porque ¿quién tiene en estos momentos en Europa régimen semipresidencial? Francia. O sea, que tiene un jefe de Estado con atribuciones políticas y un jefe de gobierno con atribuciones políticas. Y se da a veces en Francia que el jefe de Estado es, por ejemplo, de orientación socialista y el gobierno es de orientación de derecha. Entonces, ¿se imaginan ustedes no sé, senador Alamán o cualquier otra persona de presidente de la República con Beatriz Sánchez como primer ministro? Hay que tener cuidado, eso es lo que permite el régimen semipresidencial. Yo diría, discutamos bien las cosas, discutamos un régimen parlamentario que es bastante... Además, la gracia del régimen parlamentario, que tiene que ver con lo que hemos visto en estos días, es que hace que el Poder Ejecutivo tenga que oír a la opinión pública de una manera mucho más intensa que un régimen presidencial o semipresidencial. ¿Por qué? Porque obviamente los que están más preocupados son los parlamentarios que tienen que responder a sus audiencias. Entonces yo pondría sobre la mesa que la reforma orgánica tiene que contemplar eso. Y en contra de lo que dice la historia, la Constitución de 1833 no era presidencialista. Ahí hay un error. Tuvo un periodo de aplicación presidencialista, que es lo mismo que hoy día pasa con el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad no está en la Constitución. Es una lectura que se le ha dado a la Constitución, pero es una lectura que justamente produce los problemas que hoy día estamos debatiendo. Entonces, yo creo que va a haber mucho material de discusión, colega, mucho material, en las dos partes. Y estamos recién, en las dos partes. comenzando. 9 meses más 3. 9 meses es todo más el plazo que tenemos. Sí, pero hay un plazo también, Matías, de aquí a cuando se haga el primer plebiscito. Por supuesto, tiene que haber Que una también, elaboración exacto. previa. Entonces Todos ahí, los intervinientes yo creo tienen yo creo que aportar. ahí es donde, además, este diálogo que se da debe llamar a que todos los sectores deben unirse en pos de informar bien, de que tengamos una comunidad informada, porque hoy con el tema de las redes sociales, por ejemplo, se puede decir cualquier cosa sin responsabilidad y se cambia la opinión totalmente. Entonces hay que tener, yo creo que en ese aspecto, una buena campaña de información. Los han reinado Exacto. en esta crisis. Diputada. Sí. Bueno, yo comparto con el senador en cuanto a que la Constitución ha sufrido un sinnúmero de modificaciones y está así. Me parece bien, yo creo que nada puede ser un dogma, salvo quizás las creencias que uno particularmente puede tener. Pero por cierto que la Constitución del 80 ya cambió y ha cambiado muchísimo, y el cambio más profundo nadie lo puede negar, que la hizo el expresidente Ricardo Lagos. En algunos de esos cambios a mí me parecen muy bien y muy justificados por lo demás. Y hoy día la Constitución lleva la firma del presidente, y lo que salga de este nuevo proceso también va a llevar la firma en el fondo del presidente Sebastián Piñera, y está bien, digamos, que así sea. Yo creo que efectivamente esta discusión va a dar para mucho. Yo comparto con el profesor Aldunate en que en distintos aspectos se van a generar quizás coyunturas y flexiones que van a generar algunas dificultades en poder sacar el texto. Yo de eso estoy absolutamente clara. Y en todos los campos, no solamente, digamos, quizás uno puede empezar es que lo valórico se va a generar más, ¿no? Yo creo que incluso la parte orgánica. Y hay principios que yo espero que efectivamente sí estén contemplados, que uno los podrá ver en sentido estricto, no sé, del principio, ¿cierto?, de subsidiariedad, por ejemplo. Lo podemos ver en su sentido estricto, lo podemos ver en sentido amplio. Yo creo que esta discusión, Bernardo, y espero que así sea muy rica en cuanto a qué es lo que queremos construir. Si efectivamente se da la posibilidad de hacer una nueva constitución, bueno, en nuestro país hay un cambio, no solamente en todo el tema, por ejemplo, cibernético, que es lo que señala el senador y que lo ha trabajado muy bien, y hoy día se acuerdan mucho ustedes, senador, especialmente en todo el tema de la ciberseguridad, porque hoy día se ha generado que se cometan incluso delitos muy terribles en contra de las personas, como las amenazas, en fin, a través de este aparatito que es el teléfono, las redes sociales, otros derechos que quizás no están contemplados en la materia o de la envergadura que uno esperaría, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los delitos y hasta dónde vamos a proteger el medio ambiente, en fin, cómo se contraponen con otros derechos. Y efectivamente yo cerrar en la importancia de informarse, de que acá todos tenemos que hacer el esfuerzo, y también los medios de comunicación,
en cuanto a que la ciudadanía comprenda, porque el primer plebiscito, el del mes de abril, es con voto voluntario. Y El de cierre, digamos, el ratificatorio es con voto obligatorio. Por lo tanto, eso también ahí nos abre, digamos, una responsabilidad mayor. Matías, solo un asunto, detenerme en eso, porque se ha planteado la posibilidad de que antes de que sea este plebiscito se vuelva justamente a voto obligatorio. De hecho, yo recuerdo que cuando se quería cambiar el voto obligatorio surgieron voces de todos los sectores diciendo no, hay que cambiarlo, hay que ver, porque ya tenemos la capacidad como para hacerlo. Y nos han pasado muchos años y nos hemos dado cuenta que la cosa no era así. ¿Usted cree que debe cambiarse, debe ir esto con voto obligatorio? Indudablemente, si esa modificación de poner el voto voluntario fue un exceso de liberalismo. Más que un exceso, yo diría una orgía de liberalismo. ¿Ah? Porque objetivamente, ¿no es cierto?, ¿a quién se le ocurre, no es verdad, dejar el voto, digamos, voluntario en plena crisis de la democracia, en plena crisis de la representatividad, en plena crisis de las personas que piden cosas y exigen derechos, pero no están dispuestos a cumplir deberes? Y nosotros tenemos que estar dispuestos, si exigimos algo del Estado, de la organización estatal, ¿no es verdad? Tenemos que estar dispuestos al menos a votar, ¿no es verdad?, las iniciativas de ley, las elecciones parlamentarias. Yo creo que eso es lo que hay que reponer rápidamente. Yo creo que el voto obligatorio tiene que ser repuesto ya. Y es probable que ello ocurra. Es probable que ello ocurra antes incluso del primer plebiscito. ¿No es verdad? Que sería bastante más representativo de lo que es la sociedad chilena, ¿no es verdad?, que el voto se reponga obligatorio. Un contrapunto, una pregunta, pero Matías, como estamos en la crisis, que obliguemos a los chilenos, ¿lo tomarán a bien? Decirle, mire, usted no cree, además de la clase política, no cree en los políticos y yo lo estoy obligando a que usted participe. Bueno, es muy simple. O sea, yo estoy a favor del voto obligatorio, pero te hago el contrapunto. Por eso te digo, o votan o marchan. ¿Qué le gusta más? Es así de simple. A estas alturas no sé. Si el tema es ese, o sea, si no tenemos una ciudadanía comprometida con sus derechos, exacto, ¿no es verdad?, con las exigencias que tiene que dar el Estado para ellos, también tiene que contribuir a que las opiniones que ellos tengan se representen. Si el problema que tenemos no es que el voto voluntario o el voto obligatorio sea un problema discutible, si el problema es que tenemos una crisis de representatividad, es decir, la persona que va a votar no le cree a la persona que lo está representando en el Congreso. Esa es una crisis aparte. ¿No es verdad? Pero bueno, si queremos acabar con esa crisis, entonces vayamos todos a votar y de manera obligatoria. Exacto. Porque hay que reconocer que quienes están hoy día en el Congreso recibieron votos de quienes fueron a votar, de quienes fuimos a votar. De la minoría que fue a votar. Pero cumplimos con porque es que acá... pero seamos realistas, es una minoría. Estoy claro. Los alcaldes votó menos gente todavía. Pero es que, Matías, estoy claro. Alcaldes, concejales, es que yo insisto en un tema. Acá, cuando hablamos de nuestra democracia, hay cuestiones que son categóricas. Aquí nosotros hablamos de solo derechos. Y en una democracia hay deberes. Exactamente. Y ahí es donde yo creo que de repente surgen los puntos de inflexión y donde tenemos que darnos cuenta. Porque efectivamente, la gente que marcha, en su gran mayoría, insisto, es transversal. Que marcha en su gran mayoría, muchos de ellos fueron a votar. Y por el sistema, por una serie de cosas, están hoy en contra y quieren los cambios. Pero muchos de los que marchan no fueron a votar, teniendo la oportunidad en las urnas de decir, oye, ¿sabes que a mí no me gusta tal personaje? Ella, por último, a mí no me gusta Bernardo Vélez como diputado, como candidato, no voto por él. Y le hago una campaña y lo saqué y no voté con él. Voté por el que me gustaba. Y ahí comienza a cambiar la cosa. Senador. Bueno, incluso, Bernardo, la gente puede anular su voto, puede expresarse que es tan válido como no. Y es tan válido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que esto es mejor que las encuestas. De las encuestas, mucha gente toma decisiones por encuestas. La verdad es que lo mejor es la expresión popular de verdad. Conocemos a uno que está en la moneda. Y si la persona no le gustó ninguno que lo exprese, ¿para qué? Para que se sepa, efectivamente, mire, es descontento. Y la verdad es que habría que revisar en aquellos lugares en donde se produjo una situación anómala. O sea, que haya más gente que esté descontenta de todo de los que están. Entonces, aquí viene algo bien importante para los partidos, elegir a las personas adecuadas. Las personas adecuadas son aquellas que quieren entrar a esto, al servicio público de verdad, a servir al prójimo, no a servirse. Y ahí viene algo que es bien importante. ¿Por qué la gente está en política? ¿Por qué ingresaron? ¿Por qué lo que están? Hoy probablemente no hay representatividad porque los que están no representan realmente a los que de alguna manera ocupan estos puestos.
¿Qué es lo bueno? Y por primera vez lo empezamos a ocupar, un sistema de distribución proporcional en donde se pueden incorporar personas que incluso no pertenezcan a partidos políticos y sean parte de la lista. Y esta es la ventaja, pero usarlo bien, que es lo que se dio cuenta, y eso es parte, lo podemos ver en la Cámara de Diputados, que llegaron algunos que, bueno, pónganlo, y ahora son diputados o diputadas. Bien, elijamos mejor, de tal forma que aquellos que vayan a representar efectivamente lo hagan y se preparen. Si es que efectivamente la ciudadanía quiere tener una nueva constitución y así lo demuestran en las urnas en el plebiscito, yo lo que quiero es invitar a que las mejores personas, los mejores hombres y mujeres sean los que se incorporen en las listas y darle espacio a todos, porque son ellos los que van a tener esa atribución especial de crear esta reforma o esta nueva constitución. Pero una vez que la aprobemos y votemos por ella, después solucionemos nuestros problemas. La Constitución no es la lista de deseos, no es la que va a solucionar todos los problemas. Los problemas los tenemos que resolver incluso en el Parlamento, que tiene que seguir funcionando en paralelo y a más velocidad. ¿Qué es lo que tenemos que buscar entonces? La calidad de las leyes, mejores leyes, leyes más rápidas y hacernos cargo de las demandas. No olvidemos que esto partió con demandas sociales bien concretas. Son esas las que primero tenemos que enfrentar. Y tenemos tiempo para trabajar la Constitución. Hagámoslo bien, es una oportunidad que tenemos. Y yo creo, finalmente, el poder de la urna con un sistema además que permita a muchos expresarse. Y quizás así cambiar estos números. No solo porque estén obligados a votar, porque realmente van a querer expresar lo que cada uno quiere. Es una oportunidad. Es una oportunidad, profesor. Sí, hay una cierta simetría en esto de que el voto sea obligatorio para el plebiscito ratificatorio y no para el plebiscito de entrada, ¿no es cierto? Aunque a mí personalmente me gusta, soy de las personas que criticaría, colega Mundaca, les gusta el voto voluntario en general, no en cambio para los procesos constituyentes. Yo creo que los procesos constituyentes deben ser obligatorios porque hay que involucrar necesariamente a toda la comunidad. Ahora, no es una cuestión, no es un artículo de fe. En el fondo, en este tipo de cosas uno tiene que pensar en qué cosas son más convenientes, qué cosas apoyan más. Yo creo que el problema hoy día de la representatividad no es tanto el voto, sino esa idea que se ha instalado de que la representatividad per se es débil. ¿Por qué? Porque incluso cuando teníamos voto obligatorio, la gente salía a marchar y rápidamente se decía, mire, esto es lo que quiere el pueblo. Y se olvidaba que habían órganos representativos que habían sido validados por un voto que en ese momento era obligatorio. O sea, hay que pensar eso también. Y yo creo que justamente si se quiere pensar en voto obligatorio o sustento de representatividad, es importante volver a discutir la forma en que participan los independientes. Porque, por lo menos en esto, repito, para el funcionamiento normal de la República, yo creo que los partidos son un elemento vital. Pero en estos procesos, en que justamente lo que se articuló fue, y se ha verbalizado así, una crítica a la, entre comillas, clase política, yo creo que era importante permitir a la ciudadanía participar. Y con el acuerdo, el sistema de régimen proporcional, es muy difícil. Es cierto que uno se puede acercar al partido y el partido de buena fe le podrá dar cabida a los independientes, pero si el partido no me da cabida, o yo no tengo ningún partido que me satisfaga plenamente, posibilidades son muy bajas. Quedo fuera. Y sin embargo, hay mecanismos electorales muy sencillos, como por ejemplo sistemas de mayorías relativas con balotaje a partir de cierto porcentaje, como es el caso francés, que le permiten, mire, si usted es independiente, junte 250 o 500 firmas y la primera vuelta dirá si tiene algún grado de apoyo o no tiene ninguno y luego se va. Pero no era la única manera. Y yo creo que aquí era importante abrir la puerta a la ciudadanía desde la perspectiva del proceso constituyente, como digo, para que no quede esta idea de que en el fondo los que van a seguir participando son los que están en tela de juicio o por lo menos con algún grado de cuestionamiento. Perfecto, hay que discutir bastante sobre estos temas y es parte de estudio, sin duda de análisis, porque aquí lo que hay, ¿no es cierto?, es lo general, se llega a este acuerdo, pero las voces de todos los sectores han dicho de que hay que especificar. Y eso es lo importante. Estamos con pocos minutos para terminar esta interesante conversación, porque es lo que hemos querido. Hemos hablado de educación cívica y a través de programas como este, Cita Regional Especial, nosotros queremos que ustedes, nuestros televidentes, también puedan tener voces especializadas, voces de gente de la región que nos ayuden a entender más estos procesos que a la larga van marcando la ruta de un país, la ruta de nuestra región, la ruta de su familia, porque acá jamás debemos dejar de pensar de que el centro final es la persona. En un país tan individualista, de repente hemos perdido a la persona como centro de lo que pasa. Diputada, comencemos a cerrar. Un análisis final de esto que estamos discutiendo hoy.
A ver, más que de esto, Bernardo, yo creo que ya se ha dicho bastante, vamos a tener más tiempo para eso. Yo lo que espero es que este acuerdo y en general la voluntad de los chilenos de buena voluntad, que quieren vivir tranquilos, que quieren vivir en paz, impere y que la violencia, el destrozo, el lumpen, la agresión quede de lado, que estos grupos minoritarios pero tremendamente violentos sean aislados de la sociedad, de que se le ponga tanto acelerador, ojalá o más, desde mi punto de vista, a los temas sociales y de paz social, ¿cierto? A la agenda social y de paz social. Yo creo que eso es fundamental, sacar adelante temas que son urgentes y ojalá que el gobierno se meta la mano al bolsillo. Si tenemos que endeudarnos, habrá que endeudarse, porque el sueldo mínimo, las pensiones, no sé, el transporte para los adultos mayores son urgentes, son cosas que no pueden seguir esperando y que van a dignificar, por cierto, la vida de los chilenos, pero eso no lo podemos hacer si es que mínimamente no tenemos la paz, que los ciudadanos puedan transitar tranquilamente. Estos días hemos visto días de terror, donde muchas personas ni siquiera quieren salir de sus casas porque están atemorizadas y eso no puede ser. Y ya basta de esta violencia que desgraciadamente unos pocos, pero que se ha generado incluso de partidos políticos, han tratado de justificar. Muchos de estos también han tratado, ¿cierto?, de alentar a que ojalá esto permanezca, que son precisamente los que quedaron fuera de este acuerdo por la paz. Y sobre todo pedirle a Dios que cuide, ¿cierto?, a nuestro país, agradecer el tremendo esfuerzo que hizo Carabineros, que hizo la Policía de Investigaciones, que hicieron los bomberos en estos días con jornadas extenuantes por restablecer el orden público. Gracias, diputada. Matías. Bueno, sí, una de las cosas importantes que hay que restablecer para los efectos de llegar a un proceso constituyente serio, democrático, debatido, discutido, que sea reflejo de lo que piensa la sociedad chilena sobre el momento histórico en que estamos viviendo. Es importante, hay que restablecer el orden público democrático, porque este es un orden público democrático, a través de los instrumentos que la ley contemple y, por cierto, con estricto respeto a los derechos y garantías constitucionales que están vigentes. Me ha dado mucho gusto en que los tribunales han hecho su trabajo. Cientos de detenciones que han sido practicadas, digamos, fuera de los estándares legales han sido declaradas ilegales por los tribunales de garantía. Hay muchos recursos de amparo acogidos también, es decir, el tribunal, o sea, los tribunales cumplieron su función, la cumplieron bien. Y me alegra por el Estado de Derecho. Y además, hacer un llamado a aquellos que se restaron a la suscripción de este acuerdo. Ya una vez le dieron la espalda a la historia, ¿no es verdad? Yo los invito a que recapaciten, a que de alguna u otra manera puedan integrarse a la discusión parlamentaria que va a haber primero para aprobar estas reformas y que desde luego se integren a los organismos que se van a generar a partir del plebiscito de entrada, que es el plebiscito que es fundamental para los efectos de iniciar el procedimiento. Así que, bueno, un gusto haber estado aquí hoy día, Bernardo, y nos vemos en una próxima oportunidad. Pese a que le costó llegar por la marcha en Valparaíso, pero... Sí, llegó. bueno, pero era una marcha pacífica de los funcionarios de la salud. Eso es lo bueno, que eso es lo que queremos... Cero peligrosidad. Destacar. Marcha pacífica. Senador. Muchas gracias, Bernardo, por esta invitación y una nueva oportunidad para estar en contacto con toda la región. Me sumo al acuerdo por la paz social, fundamental para poder llevarlo a cabo ahora. Sin esa paz social no vamos a poder avanzar porque no van a estar las confianzas. Tenemos entonces que dialogar y no destruir. Y todos aquellos que hoy están marchando, quiero invitarlos a que actualicen su domicilio electoral, que diga dónde van a estar. El servicio electoral tiene una página web, cervel.cl, tenemos todos clave única, si no se puede pedir al registro civil. Actualicemos la información, estemos preparados para este proceso que es tan importante. Cuando se va a hacer un plebiscito, ojalá todos participen. Perdón, si no un segundo, quiero interrumpirlo porque... se dice que tan pronto se dicta el decreto presidencial convocando plebiscito en abril de 2020, el registro electoral se cierra. Sí. Bueno, tenemos la tranquilidad que la inscripción es automática, por lo tanto están todos inscritos. Lo que sí, la gente va a tener que revisar dónde tiene que ir a votar para que efectivamente sea el lugar de residencia donde están. Entonces, actualicemos la información, preparémonos, pero lo más importante, conservemos la paz social. Con paz social podemos construir, porque si no, es solo destrucción. Bien, muchas gracias. Profesor. Poco lo que yo pueda agregar después de lo que se ha dicho es solo quisiera desear que el proceso sea exitoso, porque en realidad plantea muchas dudas. Como digo, desde la perspectiva ciudadana deja también muchas cuestiones abiertas.
los profesores de Derecho Constitucional tendemos a opinar desde nuestra disciplina, pero en realidad aquí uno lo que quiere es opinar como ciudadano, ¿no es cierto? Y yo creo que lo importante es que sea cual sea el resultado, vamos a despejar una pregunta que está pendiente desde hace muchos años, ¿no es cierto? Eso por último va a ser saludable. Concuerdo con la diputada en el sentido de que sería ideal que la agenda económica y social se despejara antes. Los españoles lo hicieron así en un exitoso proceso de transición el 77. Primero resolvamos las cuestiones de política económica y social para que luego la discusión se centre en lo estrictamente constitucional. Ojalá pudiera ser así. Pero en cualquier caso creo que el proceso, o espero que el proceso sea terapéutico para nuestro país. Muchas gracias. Sabe que mientras estamos concluyendo este programa me llegan algunas informaciones, por ejemplo, ya que hemos hablado del Partido Comunista, dirigentes del Partido Comunista que critican quórum de 2/3 fijado en acuerdo, pero dicen que no evitarán que el proceso, que no van a emitir, ¿no es cierto?, sí, que este proceso para la nueva Constitución siga su camino. Además hay una declaración salida hace poco, recordamos cuando estamos grabando este programa, de Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Nosotros vamos a participar en todo el proceso, indudablemente, en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Constitución y después todo el proceso que venga en adelante. Por lo menos creo que es un avance dentro de el no haberse subido, ¿no es cierto? Me escuchó también, me escuchó. Se escuchó en este momento. Estaba escuchando el programa. Sí. Estaba escuchando el programa. Sí. Para que se dé cuenta. Bueno, muchas gracias, diputada Camila Flores, diputada de RN por el Distrito 6, por estar con nosotros. Gracias, Matías Mundaca, abogado. Gracias, Kenneth Piu, senador por la región de Valparaíso. Eduardo Dunate, profesor de Derecho Constitucional, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias. Gracias por la invitación. A ustedes, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por ser parte de esta cita regional especial, donde hemos querido, de alguna forma, con quienes son parte de nuestra región, con quienes son representantes de nuestra región, conocer un poco más de lo que ha sido este acuerdo por la paz social y la nueva Constitución. Que esté muy bien usted y su familia.